Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a este enlace, esta videollamada con Daniela Rodríguez Contreras. Daniela Rodríguez es maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y su trabajo se basa en la construcción de territorios criminales en el occidente de México, y en este momento cursa el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco, en donde justamente está desarrollando un proyecto sobre el reclutamiento por parte del crimen organizado, ya específicamente en Jalisco. Hemos tenido oportunidad de escuchar como avance de su investigación. En realidad es muy, muy importante para entender el contexto en general del reclutamiento, de las desapariciones en México, pero especialmente en Jalisco. Y en el pasado mes de abril, justo en el contexto de la aparición del Rancho Izaguirre, bueno, no aparición, esta develación por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, de que era un centro de reclutamiento, pero también de exterminio. Daniela publicó un texto junto con Isaac Vargas en el portal de ¿A dónde van los desaparecidos?, en el que plantean, más allá de Teuchitlán, 3 hipótesis para entender las desapariciones en México a partir del caso Jalisco. Daniela, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, Jesús, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. No, al contrario, Daniela, teníamos mucho interés en conversar contigo para que nos compartas, digamos, algunos hallazgos de los más relevantes que has encontrado sobre el tema del reclutamiento. Bueno, que una cosa muy importante es que este tema no empezó en meses recientes ni en el Rancho Izaguirre, sino que es histórico. Tú, en ese taller que tuve la oportunidad de compartir contigo, hiciste un esbozo histórico bastante interesante. Si quieres, no sé si podemos partir de qué es el reclutamiento y nos haces como en qué fases se ha desarrollado. Claro, bueno, digamos que un poco explicando el concepto del reclutamiento, digamos que es una estrategia que se utilizaba por los ejércitos desde siglos pasados para obtener población para que, digamos que se integrara a las armas, ¿no? En específico como para defender a la nación, entre comillas. Y el reclutamiento, bueno, digamos que mutado, en específico en el contexto nacional, a hacer una estrategia de los grupos criminales para hacerse la población suficiente para participar en distintas actividades, ¿no? Entre la que más resuena, bueno, es la formación de sicarios como para el control, defensa y expansión del territorio. Y bueno, como yo platicaba en esa reunión que ya has comentado, hasta ahora he detectado como 3 etapas previas a la que vivimos actualmente, ¿no? Que podríamos decir que hay una relación para entender lo que es el reclutamiento en la actualidad, desde finales de 1990, en donde yo digo que es una primera etapa, de 1990 hasta el 2004, más o menos, en donde digamos que el objetivo se centraba como en la conformación de ciertos ejércitos para la protección de los grupos criminales que existían entonces. Uh-huh. A partir del 2004, bueno, hay una mutación, por así decirlo, debido a los conflictos que se generan entre los grupos criminales, y lo que se busca, además de la conformación de grupos para la protección de estos líderes y sus familias, es precisamente grupos armados, ¿no? Para la expansión de territorios. Y bueno, a partir por ahí del 2012, digamos que hay una continuación en donde se busca la conformación de grupos para la expansión, pero también toda una base de mano de obra para participar en distintas actividades en las que los grupos criminales comenzaban a tener participación, ¿no? Y digamos que lo que yo hasta ahora podría sostener es que hay como una expansión en el territorio de esas formas de reclutamiento que comienzan en el noroeste, se expanden al noreste, y que justo ahorita estamos viviendo como el sistema de reclutamiento se está expandiendo hacia el occidente, y por eso vemos hallazgos como los del Rancho Izaguirre. A la hora que haces la descripción geográfica, al noroeste, digamos, Cártel de Sinaloa, Tijuana, luego Juárez, y luego se expande hacia Tamaulipas, más o menos con el Cártel del Golfo, pero que hay un punto de ruptura muy importante. Ellos crean a los Zetas, que es como el grupo de choque o de autodefensa, no sé cómo lo nombras tú, y que esto marca un punto de inflexión, me parece, no sé si coincides, en la historia del narcotráfico y por tanto de la violencia social del crimen organizado en México, al ser con una violencia especialmente brutal. Sí, claro, coincido, porque es precisamente los Zetas son una creación como un ejército al principio privado para la defensa de los líderes del Cártel del Golfo. Se crea a través de 30 exmilitares, si no me equivoco con la cantidad. Entonces tenían una especialización específica,
digamos que esto hace que se profesionalice cierta violencia, y en el 2010, debido como a todas las consecuencias que trajo consigo la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, lo que hacen los Zetas es independizarse como grupo, y esto lleva a una expansión territorial y violenta muy fuerte que, como tú dices, bueno, hay como un hito en el cambio de configuraciones que tiene el crimen organizado, ¿no? De entender al crimen organizado en México solo como sinónimo del narcotráfico, bueno, el crimen organizado, digamos que se expande en distintas actividades con los Zetas. Eso es. Y de alguna manera lo que ocurre actualmente en Jalisco está relacionado en esa confrontación con los Zetas, pero no sé si también su, digamos, de tomar su ejemplo de ser un cártel especialmente violento. Sí, porque, bueno, lo curioso es que digamos que el cártel más popular en Jalisco en la actualidad, por decirlo de alguna manera, digamos que tiene cierto antecedente digamos que lo crean para la confrontación con los Zetas, ¿no? Como algún otro brazo armado que se llamó entre 2007 y 2008 los Matazetas. Entonces, así como los confrontaban, bueno, adoptaron muchas de las prácticas que utilizaban los Zetas para la expansión del territorio, ¿no? Y bueno, los Zetas se expanden, necesitan, primero se habla de un tipo de reclutamiento a través de lo voluntario, es una inserción voluntaria, en su mayoría, ¿no? Había una promesa económica de ascenso social, y eventualmente, es la hipótesis que yo lo planteo porque no lo sé a ciencia cierta, debido a las distintas actividades de los Zetas, lo que necesitan es muchísima más población, más mano de obra. Entonces no era suficiente la inserción voluntaria y comienzan con prácticas de reclutamiento forzado. Y es algo que no es, o sea, no de la misma forma, porque no podemos igualar las dinámicas de Tamaulipas y el este del país con el occidente y Jalisco, pero hay ciertas formas que han adoptado en esta región y que se utilizan, ¿no? Y parte de eso es que hay dos tipos de reclutamiento, el voluntario y el forzado, y que en algún momento entre 2016, 2018, bueno, al cártel local es insuficiente la mano de obra voluntaria y necesita comenzar con este sistema de reclutamiento forzado. Esto me parece que, esto que nos estás diciendo ahora mismo me parece muy importante, porque me parece que es una parte esencial para explicar el aumento de las desapariciones en los últimos 6, 7 años, y también me parece que estaríamos entonces, no sé si lo confirmarías tú, en una fase como de mayor intensificación del reclutamiento forzado, que revelan casos como el de Rancho Izaguirre y otros centros que se han encontrado en sierras, en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno. Creo que sí, es una etapa muy larga porque, bueno, los primeros casos de desaparición sin explicación alguna se dan, ¿no? Entre 2012 y 2014, pero no hay como una obviedad de para qué es, hay mucha incertidumbre. Y en 2016, entre 2016 y 2017, se da el hallazgo de ciertos sitios que se confirma por parte de la Fiscalía que son para adiestramiento. El rancho de Tala, ¿no? Ruido. El rancho de Tala, hubo otro lugar de adiestramiento en Puerto Vallarta en 2017 y otro en Lagos de Moreno también en 2016 creo que fue el de Lagos de Moreno. Y bueno, al final, con el hallazgo de Tala, que es el más grande, ya Diego Petersen y Alejandra Guillén publicaron una investigación que relata más específicamente los campos de adiestramiento en Tala. Hay como que se nos dice, hay reclutamiento forzado, porque se describe perfectamente todo lo que mandan a hacer a los que son desaparecidos debido a ofertas de trabajo engañosas. Y a partir del 2018 hay un silencio respecto al tema de reclutamiento, ¿no? Se comienza a hablar de una crisis de desaparición, pero el reclutamiento ya no se menciona, incluso se niega. Entonces, pasamos todo este sexenio del 2018 al 2024, con la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, vuelve a plantearse el tema de reclutamiento forzado, y es hasta el hallazgo, ¿no? O más bien la exposición de lo que había en el Rancho Izaguirre, lo que nos confirma que en efecto sí hay reclutamiento forzado en Jalisco, ¿no? Así es.
¿Qué tal, Daniela? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Gracias por compartir con nosotros esta información. De hecho, pues comentar también que, aunque se destapó el escándalo con el Rancho Izaguirre, varios colectivos de madres nos habían reportado que desde 2020, 2022 ya iban apareciendo estos puntos de exterminio y de entrenamiento para las víctimas de reclutamiento, pero todo estalló definitivamente este año, bien como comentas. Pero el Rancho Izaguirre, ahí en el trabajo que planteas, comentas una cuestión también que es importante, que este es solo uno de una red, digamos, de lugares que conforman la infraestructura de los cárteles, que se enmarca en esta crisis por desaparecidos y también de producción de ilegal, digamos, tanto de drogas como de actividades ilegales ligadas al cártel. Sí, de hecho es como muy importante, hay una crítica que yo hago respecto a la noticia del Rancho Izaguirre, que por un lado, bueno, nos permite como evidenciar, no hay evidencia fotográfica, material de que hay reclutamiento, hay adiestramiento, los grupos criminales necesitan formar estos cuadros para continuar con sus empresas criminales, pero también el Rancho Izaguirre creó una ultraconcentración de lo que era el reclutamiento. Entonces comienza a haber un discurso, a mí me parece, yo lo observé al menos desde los gobiernos, de decir, es que el reclutamiento solo hay en Teuchitlán. Y digamos que la crítica es, pues en realidad no, necesitan una fuerte red, como tú lo mencionas, para poder abastecerse de la mano de obra suficiente, y esta no está instaurada solo en el Rancho Izaguirre. Es uno de los puntos que ahorita podemos confirmar, pero existen otros que no sabemos dónde están, que no podemos encontrar, que no podemos denunciar todavía por el peligro que eso lleva, ¿no? Daniel, la otra cuestión también, ya vamos a compartir el reportaje completo. Ahí hablas, digamos, de las diferencias entre dos formas de reclutamiento. Una es asociada a la dimensión cultural, entre otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la música, este imaginario que se crea de supuesta prosperidad, trabajando dentro de los cárteles o de los grupos de crimen organizado. Y la otra es la que tiene que ver más bien con una situación económica, que son las personas que son víctimas de estas falsas ofertas de trabajo para trabajar como vigilantes o guardias de seguridad. Pero ahí señalas algo que desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención, aquí ustedes lo concretan, con sueldos de entre 3,000 y 5,000 pesos semanales. Estos son, si acaso, 20,000 pesos al mes. Es decir, no son sueldos extraordinarios o exorbitantes, son sueldos que suenan, digamos, son 2 o 3 salarios mínimos, algo que paga el sector formal de la economía. Quiero decir, la crisis de empleo en el sector formal de la economía está llevando a personas a recurrir al crimen, digamos, para obtener una fuente de ingresos ante la falta de empleos formales o los bajos salarios que hay en el sector formal de la economía. Sí, se plantea eso por exactamente eso, ¿no? La gente acepta, incluso desde otras partes del país, movilizarse por ese tipo de sueldos, que a veces ni siquiera son pagados, ¿no? Terminan como mano de obra gratis, por decirlo de alguna manera. Y es precisamente eso, parte como de la explicación de... Hay cierta crítica respecto a la inserción voluntaria, ¿no? Hay mucho estigma respecto a las personas que se insertan de forma voluntaria debido a que, bueno, no son conscientes, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que hay como toda una violencia estructural que no permite que se presenten las condiciones necesarias para que determinados sectores de la población se desarrollen, ¿no? Falta de educación, falta de ofertas laborales dignas. Entonces, ante la necesidad de sobrevivir, bueno, va a haber mucha gente que dice, bueno, de forma voluntaria le entro, pero también de forma forzada, ¿no? Es muy fácil engañarse a través de estas ofertas porque dicen, bueno, es dinero que puedo ganar ya y me urge, y son salarios que para esas personas con ese tipo de violencias estructurales es un sueldazo. Daniela, salió este tema también en ese encuentro. ¿Por qué crees que el Rancho Izaguirre tuvo tal peso? Hemos recordado y nosotros hemos hablado aquí incluso con madres, por ejemplo el colectivo Solecito, que encontró una megafosa hace unos 7 años aproximadamente en haciendas de Santa Fe, me parece que se llama el lugar, elegido Patrocinio allá en Coahuila, donde las madres encontraron kilos y kilos de cenizas, de restos humanos, es decir, también la evidencia de otros centros de exterminio, probablemente de reclutamiento. Pero ¿por qué crees que el Rancho